Bueno, amén. Muy buenos días para todas este precioso ramillete que Dios ha escogido para estar hoy aquí escuchando el mensaje que Él tiene, que Él ha puesto en el corazón de Idita, que es nuestra líder hoy para presentarnos este precioso tema. Entonces, Dios bendiga a cada una de ustedes este momento. Realmente nosotros disfrutamos mucho cada desayuno, la preparación es hecho realmente con amor, con compromiso, con responsabilidad y con el ánimo y el anhelo de que la semillita que queremos sembrar, pues dé fruto en ustedes, sean bendecidas, no solo ustedes, sino sus familias. Entonces, bueno, el paso a seguir entonces es que oremos por este tiempo, junticas, que podamos tener todo lo que nos distrae pueda ser separado de nuestra mente y de nuestro corazón y nos dispongamos. Entonces, amado Señor y Padre nuestro, yo te doy muchas gracias porque eres tú el que has puesto tanto el querer como el hacer en el corazón de cada una de estas preciosas mujeres. Tú las conoces, tú tienes un diseño especial y perfecto con cada una y tienes propósitos para estar hoy aquí reunidas. Te pido que tú nos hables directamente al corazón, a nuestra mente, que sea un tiempo en el que tu Espíritu Santo esté en cada uno de los hogares, en cada lugar donde estemos y nos permita recibir ese mensaje especial. Gracias por este tiempo, gracias por Deida, bendícenos a cada una y que podamos disfrutar del plato especial, como siempre lo decimos, que es el mensaje que has preparado a través de Deida, y de todos los detalles sean recibidos con el amor que lo hacemos. Oramos agradecidas y en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tenemos entonces una canción que siempre pensamos que está relacionada con el tema. Disfrútenla, todo hace parte especial de este momento. Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar, y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar. Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer. ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está? Que solo Él puede secar el mar para que puedas cruzar. En ti está la decisión de ser un vencedor. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si
Bueno, si podemos creer, definitivamente que Dios nos ayude a madurar en la fe. Deidita, gracias por este tema tan especial. Creo que todos los días necesitamos una dosis cada vez más alta de fe, que ninguna circunstancia nos permita, ojalá, dudar, aunque la duda hace parte del proceso, pero bueno. Deidita hace parte de nuestra iglesia El Encuentro. Lleva muchos años, no sé exactamente cuántos, pero muchos años sirviéndole al Señor en el ministerio para servirle, para agradarle, con cursos, ha sido pastora, estudió, si no estoy mal, teología, Deidita, ¿cierto? Y bueno, está aquí para compartirnos de manera muy especial este tema. Ella dice que el Señor ha sido fiel en permitirle servirle, supongo que a través de su familia, de todas las ocupaciones, de la salud, de sostenerla hasta el día de hoy. Ella puede agradecer realmente que ha sido Dios el que la ha preparado y cada día la prepara para servirle más. Gracias, Deidita. Tiene un esposo hermoso, un hogar muy lindo, 2 hijos ya muy grandes que no viven acá. Y bueno, aquí estamos, disfrutemos este plato fuerte, Deidita, quedas, mejor dicho, en las manos del Señor. Muchas gracias, buenos días para todas. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? ¿Qué dice Carolita? ¿Sí, no? ¿Sí se está escuchando bien? Bueno, entonces, cuando me preguntaron por compartir en este desayuno la palabra, estaba pensando en algo que para mí ha sido un reto toda la vida, y es cómo vencer los imposibles, cómo pararme frente a algo que yo sé que no funciona y decir sí se puede. Y esta canción es realmente la aplicación, la canción que acabamos de oír, la aplicación de lo que he preparado para el día de hoy. Esta es una pregunta que nos sobrecoge, porque frente al dolor, frente a la escasez, frente a la enfermedad, frente a la muerte, frente a todas las carencias que la vida humana tiene, frente a alguien que nos intimida y a quien queremos, digamos, enfrentar. ¿Qué hacer ante esas cosas que nos parecen imposibles? Y generalmente, ¿qué hacemos las mujeres, no? ¿Qué hacemos las mujeres ante eso? Yo creo que yo soy prototipo de mujer porque soy muy cobarde y soy muy chillona. Yo lloro porque me miran o porque no me miran. De eso da fe Luis, y porque yo lloro mucho ante la impotencia de hacer algo, ante el dolor de alguien por quien yo no puedo hacer nada, ante las situaciones que viven las familias, ante los niños. Muy fácilmente yo estoy llorando. Entonces, esa es una manera de demostrar mi impotencia y realmente yo sé que sentirse impotente no es pecado, pero dejarse apabullar por la impotencia de pronto es lo que tenemos que aprender a través de la escritura. Hay una cosa que siempre me llama la atención, y es que la palabra de Dios es la única que nos alienta a buscar respuestas. Cuando nos acercamos a la palabra, entonces nos sentimos alentados a buscar respuestas y hacen palpitar la esperanza. Las respuestas de la palabra siempre como que empiezan a ser como cuando alguien está en estado de coma y empieza a mover los deditos y empieza a palpitar la esperanza. Así es la palabra ante un imposible. Cuando yo busco la palabra y encuentro en la palabra que hay respuestas, entonces empieza como a palpitar la esperanza. La respuesta de la palabra de Dios
es un vocablo muy chiquitito. Tiene solamente 2 letras y cubre toda la escritura desde la primera palabra, dijo Dios, hasta el final, ven pronto. Cubre toda la escritura y es la palabra fe. ¿Qué es la fe? Miremos una definición de fe. Hebreos 11:1 nos da una descripción de lo que es la fe. Sabe que la palabra amor, la palabra fe, son 2 palabras que son difíciles de definir. Casi podría decir, no tienen una definición clara pero sí tienen una descripción que nos acercan a la realidad de lo que es la fe y nos ponen en contacto con el príncipe, el autor y el consumador de nuestra fe, que es Dios mismo. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y digo, ¿esto con qué se come? Duro, ¿no? La certeza de lo que se espera. Entonces, como que la fe es una virtud, es una de los asuntos, de los dones también del Espíritu de Dios. La fe es una actividad espiritual del alma que es trasladada a nosotros. Origina en Dios, pero nosotros somos los que tenemos que vivirla, hacerla, representarla, mostrarla. ¿Qué es certeza? Seguridad, certidumbre. Sentir en el corazón que algo es así porque es así. Pero ¿qué es convicción? Certeza de la esperanza. Ni siquiera es nada que tenemos en las manos. Certeza de algo que puede suceder. Y ese puede suceder es lo que nos daña la esperanza. Es certeza de algo que sucede, que va a suceder hoy, mañana, algún día, pero va a suceder. Y la convicción, estar absolutamente comprometida la mente, el corazón, todo el ser, con aquello que no sabemos qué es, que no hemos visto, pero que aceptamos como una realidad. En eso no podemos hacer más, sino eso que dice allí. Certidumbre, esperar hoy, mañana, cuando Dios quiera, y verlo a través de esos ojos espirituales, porque Dios es fiel a toda prueba. Él no cambia. La convicción nuestra, si es negativa, no hace cambiar a Dios. Y si es positiva, no hace cambiar a Dios. Dios es inmutable, es fiel, da amor, da vida. Entonces, la fe solo tiene un problema y es nuestras propias limitaciones. A veces nuestras limitaciones culturales, nuestras propias limitaciones del conocimiento de Dios, nuestras propias limitaciones humanas, de físicas o intelectuales o morales. Todo eso puede hacer limitaciones a la fe. Nosotros somos los que tenemos los limitantes. Dios no tiene limitantes. Él no tiene limitaciones a la fe. A Dios no lo limitan los imposibles. Los imposibles nos limitan a nosotros. Cuando nos vemos ante un imposible, voy a decir algo que puede ser trágico, ¿no? Cuando alguien está en coma y sabemos que se va y no queremos que se vaya. Es un imposible detenerlo.
lo mismo pasaría con la realidad de nuestra propia vida. Y a veces tenemos imposibles que decimos, no, esto no va más. Pero a Dios no lo limitan los imposibles. Los dos grandes imposibles que pueden existir, los más grandes son la nada y la muerte. Y a Dios no lo limitan los imposibles. En la nada, Dios crea el mundo de la nada. Y ante la muerte, varias resurrecciones, pero levantar a Cristo de entre los muertos para ser nuestro Salvador es romper esa segunda limitación. Entonces, nosotros estamos frente a alguien que no tiene limitaciones. Las dos grandes limitaciones a él no lo limitan, porque él es todopoderoso. Allí debemos comenzar entendiendo lo que tenemos que hacer, porque la fe es nuestra responsabilidad ante Dios y ante las limitaciones, ante lo que yo no puedo hacer. Entonces yo estaba pensando, bueno, ¿qué me dice la Biblia sobre fe? Y empecé con el Señor Jesús. El desafío de Jesús ante los imposibles. Y cuando el Señor Jesús nos habla de fe, lo primero que nos presenta son imposibles. Imagínense, si tuvieras fe como un granito de mostaza, podrías decir a este sicómoro, o sea, un arbolito, desarráigate de allí y plántate en el medio del mar. Eso dice Lucas. El Mateo dice que le diría a esa montaña, pásate a este lado, y la montaña lo haría. ¿Ese no es un imposible? Es un verdadero imposible. Es un imposible. Me senté frente a este versículo, cerré mis ojos y me puse a pensar en cómo sería el arbolito levantándose de la tierra y caminando hacia el mar y plantándose en la mitad del mar y verlo crecer en la mitad del mar. Solo porque yo creo, solo porque yo confío, solo porque yo sé que Dios lo hace por mí, porque yo no puedo hacerlo, es un imposible para mí. Alguien me decía, no, los imposibles no existen. Bueno, en el sentido que lo estamos viendo, no existen, porque le tenemos a Él. Y quiero desafiarles a estar pensando en este momento, en sus propios imposibles. Si tuviese como un granito, una semilla tan chiquitita como la mostaza, y ni siquiera de ese tamaño es nuestra fe. ¿Qué tal que fuera como un granito de mostaza? Mire lo que se puede lograr. Y el otro desafío que nos hace el Señor es cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Él no lo hizo para aplastar a los discípulos. Él no lo dijo en un sentido de desesperanza. De aquí no hay nada que hacer, recojamos y vámonos. Esto no vale la pena. Eso no fue lo que el Señor quiso decir allí. El Señor está desafiándonos a que luchemos, a que procuremos entrar en esa dimensión de creer que Él todo lo puede. Y que los imposibles nuestros, grandes, pequeños, porque muchas veces lo imposible para mí es posible para mucha gente. No
no se preocupa por eso, pero para mí se convierte en un imposible. Eso no es un imposible para el Señor. Y cuando Él venga, ¿cómo me va a encontrar? Luchando, llorando, diciendo no puedo más. Señor, yo tiro la toalla. Esto no sirve para nada. Tanto que he luchado con mi fe y no he logrado nada. Cada vez estoy peor. Oh Señor, aquí estoy en medio de un mundo de problemas que no puedo solucionar. Ese es el desafío de Jesús ante la fe. Que la luchemos. Ni siquiera nos da, ni siquiera nos coge de la mano y nos dice, hay que hacer esto, hacer esto, hacer esto. Solo nos dice, hay que creer. Punto. Hay que tener fe. Y los desafío a que tengan fe hasta el final. Ese es todo. ¿Creemos? Teóricamente creemos, porque cantamos, todo lo puedo en Él. Lo decimos de memoria, uno de mis versículos preferidos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y una de las frases preferidas de la mayoría de la gente es ver para creer. ¿Ve la diferencia? Todo lo puedo en Él. No en mí, en mis fuerzas, en mi capacidad. Todo lo puedo en Él, que me fortalece. Mientras estamos hablándole a alguien de que Dios puede y dice, no, ver para creer. Y empezamos a ver las falencias de los demás, pero no la grandeza de Dios. Siempre recordemos que la nada y la muerte son dos grandes imposibles y que Dios comenzó venciendo la nada porque Él es el autor y consumador de la fe. Él es el autor y consumador de la fe y venciendo la muerte para que nosotros podamos hacer lo mismo, vencer la nada y vencer la muerte a través del poder de Dios que actúa en nuestra vida. Mi invitación es hoy, busquémosle y creámosle, solamente eso. Entonces, también fuera de buscar qué nos dice Jesús, busqué también qué historia hay en la Biblia que nos desafía a creer. Y entonces recordé que hay un hombre en la Escritura que realmente puede ser el ejemplo, la inspiración, la ayuda y digamos que el derrotero que el Señor nos pone para creerle a Él. Es la historia de Sara y de Abraham. Yo digo de Sara y de Abraham porque yo no puedo decir la historia solo de Abraham sin tener en cuenta a Sara. Estos dos personajes encontramos su historia en Génesis, de los capítulos 12 al final de la Biblia, pero yo como voy a resumir, no voy a leer la historia, les invito a que ustedes en sus devocionales, en su casa, abran la Biblia y se lean esa historia. Yo solamente voy a tomar los puntos principales que nos muestran la dimensión de la fe de estos dos personajes. Dios llamó a Abraham y a Sara, por supuesto, que eran una pareja desde Ur de los Caldeos, que eso queda por allá donde está Persia, y los llevó al norte, a Asia. Y allá estaban
pero se fueron toditos, se fueron los hermanos, su papá Arán, el hermano Arán, su papá Taré, y toda la familia se fueron peregrinando desde ese lugar hasta allá, meses caminando con la familia, con las cargas, con todo, porque Dios le dijo, sal de aquí y vete allá. ¿Qué manera de creerle a Dios? ¿Ah? Salga de aquí y póngase acá. Señor, pero ¿cómo? Mire, esos caminos son muy peligrosos. En estos días hay muchas personas que quieren asaltar, muchos asaltantes y pueden matarnos. Señor, no dijeron nada. Solamente cogieron sus chécheres y empezaron a caminar. Llegaron a ese lugar, fundaron una ciudad, pero Dios le dijo a Abraham, es que yo no te quiero aquí, yo te quiero en otro lugar. Ve a Canaán, allá esa franjita de tierra que está frente al mar Mediterráneo. Señor, pero mira, aquí ya tenemos una ciudad, aquí ya tenemos una ciudad porque la familia ha crecido mucho, aquí ya tenemos todo. De aquí yo no quiero irme. Él no dijo nada. Cogió sus chécheres, su esposa, y comenzaron a caminar. Y se fueron a Canaán. Pero allá habitaban muchos pueblos. Y el Señor le dijo varias cosas que son en ese momento para Abraham imposibles. Le voy a hacer una familia grande, de sus lomos. Abraham tenía 75 años y Sara 65. Para este tiempo ya, imposible que tuviera hijos, imposible que, no. Pero, y le dijo, es la primera cosa, voy a hacer una nación grande. Esa fue la primera promesa de Dios. Y le dijo, también te voy a dar ese territorio desde tal lugar hasta tal lugar. Y no dijo, ay, Señor, ¿estás loco? Habita mucha gente, aún gente peligrosa en ese lugar. Yo no soy hombre de guerra. ¿Cómo me voy a ir para allá? ¿Tú me vas a llevar allá que me maten? No dijo nada. Le creyó a Dios. Y te voy a hacer poderoso. Terrible. Se fue para allá. Y allá el Señor obró en su vida. Pero él llegó allá y empezó a comprar con sus recursos de su propio trabajo cada pedacito de tierra que él poseyó. Mire el imposible ante la promesa de Dios, lo que Abraham podía hacer. Abraham estaba ante imposibles. Que iba a ser una nación grande, ya eran bastante mayores. Y siguieron pasando los años, Abraham ensanchando su territorio, las tierras baldías, el pedazo de tierra acá. Nosotros sabemos que la cueva de Macpela la compró para enterrar a Sara, después que él había comprado varios territorios y siguió ensanchando su territorio, teniendo sus ganados, el Señor prosperándole, pero no tenían hijos. Habían pasado ya unos 13 años de estar en Canaán, Abraham y Sara, y no tenían hijos. Entonces a Sara se le ocurrió decirle, ay, ¿no será que el Señor quiere que como es permitido cuando una mujer es estéril, que tenga un hijo en la sierva? Abraham, hazlo a ver si nos funciona. Y así hicieron. En Agar tuvieron a Ismael, que llegó a ser un dolor de cabeza después para la familia. No porque ellos eran malos, pero no era lo que Dios quería. Pasaron
24 años y llegamos al capítulo 17 de Génesis. Después de 24 años de estar en Canaán, ¿cuántos años tenía Abraham? 99. ¿Y Sara? 89. Y se les aparece el Señor y les dice, sí, voy a hacer de ustedes una nación grande. Abraham se postró delante del Señor, pero en su corazón se rió. Y Sara, eso es el capítulo 17. En el capítulo 18 de Génesis, Sara se rió también. Y lo más interesante es que ellos se ríen ante la nada y la muerte, porque ya sus cuerpos no tenían nada para procrear. Dice que Abraham consideró su cuerpo que ya estaba muerto y ya no tenía nada. Y la matriz de Sara estaba muerta. La Biblia es tan cuidadosa que dice se había acabado la costumbre de las mujeres. Pero cuando Sara oye esto, Sara piensa en la relación de pareja. Y dice, perdónenme que no me olvidé conectar esto. Y dice, Sara dice, Señor, ¿tendré placer siendo mi Señor ya viejo? Siendo que ya no funciona. Y yo tampoco. ¿Será que podemos tener placer de estar juntos, de tener una relación juntos otra vez? Después de 9, ella tenía 89 años y él tenía 99 años. Estaban viejos. Y ante nada que podía tomarse para procrear, y ante la muerte de su propia, digamos, de su propia capacidad humana para procrear, estaban riéndose. Y yo he oído muchos mensajes de mucha crítica a la risa de ellos, pero yo pienso que era como una risa de esperanza. No hicieron ninguna queja. Y ante la posibilidad, ellos se rieron. Yo vi una película sobre Sara alguna vez, que se la veía viejecita, caminando como yo, con un bastoncito, y poco a poco Sara se fue viendo más bonita, y más joven, y más joven, y más bella, y más bella, y más bella. Y sabemos que pudo haber sido así por la historia misma, lo que pasó con el rey de Egipto y todo esto, pero la verdad es que allí era un imposible. Verdaderamente había un imposible. No podían tener más hijos. Y Dios les dijo, les voy a dar hijos. Y Abraham alcanzó a decir, bueno, ojalá que me salga bien el asunto con Ismael. Dios dijo, no. En Sara, que es tu mujer, ella va a tener hijos. Se rieron. Dios estuvo cerca de ellos, y a mí me encanta porque allá al final le dice el mensajero divino, ¿hay algo imposible para Dios? Mire, yo quiero que esto quede muy grabado en nuestro corazón. ¿Hay algo imposible para Él? No hay imposibles. Para Él no hay imposibles. Y dice el capítulo 18 al final y 19, que pasado el tiempo, tal como el ángel les dijo, Abraham se allegó a Sara, y Sara quedó embarazada, y Sara tuvo un hijo,
de 90 años. Y Abraham tenía 100 años. Y tuvo ese hijo, uno solito, cuando Dios le había dicho que su descendencia sería como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Mucha gente. Y era uno solo. Hay que creer, aunque sea apenas una señal pequeña. Créele a Dios. Abre los ojos de tu corazón, de tu ser, de tu mente, y cierra los ojos humanos para no ver esta realidad, porque nosotros todo lo razonamos, todo lo medimos, todo lo pensamos, todo lo calculamos, todo lo objetivizamos. Y la fe no funciona con ninguna de esas cosas. Ni con la objetivización, ni con el cálculo, ni con nada de eso. Tampoco funciona con la desesperanza. Cuando lloramos, nos rasgamos los vestidos, decimos no puedo más, tireo la toalla, no soy capaz, tampoco funciona ahí. Funciona cuando le creemos a Dios. La respuesta divina es que Él nos confronta ante imposibles que Él puede solucionar para nosotros. Esa es la respuesta. Y el apóstol Pablo tomó la fe de Abraham para mostrarnos que esa fe sí funciona para todos nosotros. Nos presenta cómo hacerlo. Fíjese, Jesús nos desafía a tener fe como un granito de mostaza. Abraham y Sara, en la historia bíblica, nos desafía a que Dios no trata con nosotros siempre con cosas muy fáciles. Nos confronta con imposibles y está ahí para ayudarnos a resolvernos. Nos da la capacidad de creer y de creerle a Él. Y el Nuevo Testamento nos da los pasos a seguir. Y toma a Abraham como el ejemplo de los pasos a seguir. En el capítulo 4 de Romanos, entonces Pablo nos presenta cómo fue que Abraham logró creerle a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? Y quiero que todos ustedes, la que tenga un imposible enfrente y la que no lo tenga también, porque nuestra vida siempre va a estar llena de retos. Nacen nuestros hijos y la crianza de un hijo es un gran reto. Mantener una familia es un gran reto, tanto económico como espiritual como moral. En el día de hoy mucho más. Luchar contra la corriente del mundo es un gran reto. Las enfermedades, la epidemia que acaba de pasar es un gran reto de fe. Nosotras estamos vivas hoy, aquí, oyéndonos. ¿Por qué? Porque le creímos a Dios. Y aquí está porque Él quiere, porque esta epidemia se lleva mucha gente. Y cada cosa que va sucediendo en el mundo nos confronta y nos reta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y si buscamos en el capítulo 4 del libro de Romanos, desde el verso 13 hasta el final del capítulo, yo digo que es una fórmula. Es un desafío, es una fórmula y son los pasos a seguir que siguió Abraham, pero son los pasos que yo puedo seguir, porque están ahí para eso, para mostrarnos que si Abraham lo hizo, yo puedo hacerlo. Abraham no tenía a Jesús,
Nosotros lo tenemos y lo tenemos para creer en Él, para aceptarlo, en Él tenemos todo asegurado, ¿cierto? El pasado y el presente y el futuro, todo está con Él. Hoy repetir esto en el mensaje del domingo pasado. Todo con Él está asegurado. ¿Por qué tener miedo? No, era el mensaje del domingo pasado. Aquí, ¿por qué no creer si todo está asegurado? Abraham creyó, dice Romanos 4:18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Y la historia nos cuenta que era un hijito después cuando él cumplió 90 años. Y conforme a lo que había dicho, así será conforme a lo que Dios le había dicho, así será tu descendencia, como las arenas del mar. Él creyó en esperanza contra esperanza. La esperanza que hubiera podido tener en Ismael era la esperanza de Abraham. Contra esa esperanza tuvo que creer en lo que Dios iba a hacer a través de Sara. Y creyó a Dios contra toda esperanza humana para llegar a ser padre de muchas gentes. ¿Dios cumplió? Sí, lo cumplió. Ese pueblo crecía como la arena. Si leemos Éxodo capítulo 1, nos damos cuenta el susto cuando ellos estaban en Egipto de ver crecer y crecer y crecer y crecer ese pueblo. Durante 40 años, todos los que salieron de Egipto murieron en el desierto y sin embargo era un gran pueblo que fue a conquistar a Canaán. Dios estaba cumpliendo la promesa de Abraham ahí. Él creyó en esperanza contra esperanza y le dijo, así será tu descendencia, Señor, si tú lo dices, así será. Y si nosotros seguimos leyendo en Génesis, Dios le dijo a Abraham, vea, vaya, coja a su hijo y preséntelo en sacrificio. ¿Estás loco, Señor? ¿Qué pasa ahora con todo esto? Y él dijo, pues si me dice Dios que lo haga, yo lo voy a hacer. Y obedeció a Dios en todo. Luchó contra las dudas. Dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba como muerto, de 100 años, ni la de esterilidad de la matriz de Sara. Nada, frente a la nada, no se debilitó. Frente a la muerte, su cuerpo ya era, parte de su cuerpo no funcionaba. Y no se debilitó en la fe, siguió creyéndole a Dios. Mire, son actividades que la persona que cree en Dios puede hacer. Tú lo puedes hacer, cada quien lo puede hacer. Este es apenas un derrotero para que nosotros sepamos que sí se puede hacer. Creer en esperanza contra esperanza, ay, esto ya no funciona más. Pero si Dios me dice que Él lo va a hacer, lo va a hacer. Él dice que me va a usar hasta el último día, yo sé que me va a usar, punto. Yo no sé cómo. Él está en sus manos, pero Él cumple. Y Él no se debilitó, siguió adelante creyéndole a Dios 25 años después. La promesa se cumple. Impresionante. Cuando ellos no tenían nada que aportar. Pero Él no se quedó ahí. Era un asunto diario. Porque nuestra mente funciona muy rápido. Nuestra razón, nuestras posibilidades, nuestros anhelos, todo funciona muy rápido. Y tenemos que estar pendientes de que Dios tiene la palabra. Y cada día es un día para que tú y yo nos fortalezcamos en la fe. Se fortaleció en la fe.
¿Cómo se fortaleció la fe? Cuando la duda venía, ay, se ponía a pensar, han pasado muchos años. ¿Será que sí? No, Señor, han pasado los años, pero sé que tú eres poderoso y lo puedes hacer. ¿Notan el cambio de pensamiento? No, yo oraba mucho por eso ya no tiene vuelta atrás. Eso ya no tiene remedio. Mi hijo se metió en una cosa, él ya no tiene remedio. ¿Qué dice la palabra? Que ellos son de Él. Creámosle a Dios y sigamos orando y sigamos creyendo y sigamos fortaleciendo nuestra fe, porque eso es lo que pasa cuando nos acercamos a Dios, cuando le entregamos lo poco que tenemos y cuando le entregamos lo que somos, Él nos fortalece desde adentro, espíritu, alma y cuerpo. Y Él se fortaleció en la fe haciendo una cosa que tú y yo podemos hacer, glorificando a Dios, dándole gloria a Dios. Para mí, cuando descubrí esto, la palabra fue como que se abrieron mis ojos, hace muchos años. Yo recuerdo que, por naturaleza he sido pesimista. Y recuerdo cuando pensaba, no, esto ya no va a funcionar. No, esto, y no. Pero cuando descubrí que si glorifico a mi Señor, creyendo lo que Él me ha prometido, Él lo hace. Y puede ser que no lo vea, pero sé que Él lo va a hacer. Así sea después que yo ya no esté acá, Él lo va a hacer, porque Él cumple. No dudemos de la promesa de Dios, jamás. Él dice que tú eres muy importante para Él. Él te ama con amor eterno. Su misericordia no se agota. Él tiene todo para darte. Entonces, convenzámonos de que Dios es poderoso para hacer todo lo que nos ha prometido. Todo. Mire, para hacer algunas cosas, no. Todo lo que es promesa divina, Él lo hace. Pero hay que buscarle a Él, creer en Él, entregar su corazón a Él como hizo Abraham, entregó todo su ser, lo llevó de aquí, allá, y Él le entregó su destino, su caminar, su vida diaria. A donde Abraham iba, hacia un altar para Dios. Es que la historia de él es inmensa. Hacia un altar para Dios. Porque él no quería darle ni un solo lugar a la duda. Y queridas, yo sé que la duda es una de las armas más poderosas del enemigo para luchar contra nuestra fe. No dude, Dios es fiel. Y como Abraham, la palabra nos invita, esta es la invitación que nos hace la palabra, a estar plenamente convencidos adentro. Y si lo comparamos con la definición de fe, es la convicción. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos, dice Hebreos 11:1. Y estar plenamente convencidos de que Dios es poderoso para hacer. Ahí está. Es la práctica de esa definición. Y entonces podremos empezar a disfrutar de más tranquilidad. ¿Saben una cosa? La vida de fe es la vida más sana para el corazón, para el alma y para el cuerpo. Nos libramos
de pesadillas como estar deprimidos por, ¿cierto? Nos libramos de angustias que nos llevan a enfermedades como el cáncer. Para el cuerpo, la fe es un remedio eficaz. Fuera de ser el gran remedio del alma y de la vida, es el remedio para el cuerpo. Entonces, vale la pena creer, vale la pena buscarle, vale la pena creer inclusive en esperanza contra esperanza. Es que a veces nuestra fe no alcanza ni siquiera para la esperanza, menos para la contraesperanza. A veces nuestra fe no alcanza para no debilitarnos, pero cuando podemos creer siquiera un poquito, empezamos a aplicar el mejor remedio para el alma, para el cuerpo, para la relación con Dios y para la eternidad, porque cada día estamos seguros de su poder, de su gloria y de su grandeza. Entonces, la fe de Abraham le fue contada por justicia. Eso es contado por justicia. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Romanos, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Cómo es contada tu fe? ¿Cómo es contada mi fe? Porque la fe nos lleva a tal acercamiento al Señor. Y Abraham no tenía a Jesús, nosotros lo tenemos. Y él creyó de tal manera que Dios lo reconoció como justo. El camino de arrepentimiento, el camino de creerle a Él, el camino de seguir con Él, el camino de vivir con Él, está involucrada todo el ser y está involucrada la relación. Abraham se fortaleció dándole gloria a Dios. Ese punto es muy importante, la relación con Dios. Pero creámosle a Él, porque nuestra justificación está involucrada en la fe. Que el Señor nos ayude a creer, siquiera tan chiquitico como un granito de mostaza. No es que no alcanzamos, pero empecemos a utilizar la fe que tenemos para creer, siquiera para decirle, Señor, yo sé que tú estás. Que el Señor nos bendiga. Deidita, muchísimas gracias por compartir eso, por recordarnos eso que es tan vital para nuestra vida. ¿Tú quieres invitar a las personas que están aquí, que de pronto no han tenido un encuentro con el Señor, a que se encuentren con Él, a que lo acepten en su corazón? Si en este momento que has oído este mensaje, Dios ha tocado tu vida, abre tu corazón. Hay fiesta en el cielo por ti ya. Y dile al Señor, Señor, aquí estoy, tal como soy. Entra a mi corazón. Lléname, Señor. Perdóname por lo que haya hecho. Pero, Señor, entra y toma posesión de mi ser. Allí comienza el camino de la fe. Porque un paso grandísimo de fe es dejarle a Él entrar y ser el Señor de la vida. Puedes hacerlo en este mismo momento. Cierra tus ojos y dile, Señor, aquí estoy. Tú me conoces tal como soy. Entra a mi corazón. Sáname. Límpiame. Perdóname. Sálvame, Señor. Creo en ti. Que tú eres el Señor de la vida. Que tú moriste en la cruz del Calvario para redimirme. Gracias, Señor, porque tú me has dado en este momento la capacidad de creerte.
y de seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, puedes comunicarte con Pili, con Vilma, con Carolita, con cualquiera de las personas que dirigen ahora mismo en el chat para que tengan una comunión, una comunicación contigo o conmigo también. Y podemos seguir orando por ti y ayudándote a crecer. Que el Señor bendiga a cada una en su diario vivir, en cada día de vida que Dios nos da para creerle a Él. Muchas gracias, Deidita. Realmente yo creo que todas las mujeres que estamos aquí en algún momento nos hemos hecho esa pregunta que esta mañana se nos hizo. ¿Qué hacer ante los imposibles? Seguramente cada una tenemos un imposible en nuestra vida, pero Deidita nos ha enseñado primero que tenemos que reconocer nuestra impotencia. Realmente somos llenas de incredulidad y no creemos porque tenemos un limitante grande y es nuestra mente. La mente que nos llena de razonamientos, aún el ego, que todo lo puedo. Y eso es un gran limitante en nuestra vida frente a los imposibles, pero la respuesta, como nos decía Deida, es la palabra del Señor. En ella encontramos la fe. La fe es esa respuesta. Y es la palabra del Señor porque es a través de su palabra que conocemos a aquel en quien podemos creer, aquel que todo lo puede, como decía Deida, para el que no hay imposibles. Eso no se da solo, tenemos que luchar. Deida nos decía, tenemos que luchar para creer en fe. No se da simplemente porque sí. Y es allí la invitación a que definitivamente nos acerquemos al Señor y a su palabra. Seguramente hay mujeres conmigo que hemos recorrido años caminando con el Señor y todavía nos cuesta mucho. Y seguramente hay otras que están llegando hasta ahora y la clave es esa. Conozcamos a ese Dios en el que creemos, el que a través de su palabra nos ha mostrado quién es. Yo recuerdo un ejemplo que alguien ponía una vez hablando de fe y decía, la fe es como cuando uno está bebé, un bebé le cree a sus padres todo, no duda. Y ponía un ejemplo de un bebé que se iba a tirar en los brazos de su papá y aunque no lo veía porque había humo en un incendio, él se lanzaba a los brazos de su padre porque confiaba y sabía quién era su papá, sabía que no lo iba a dejar caer y es así, como es un ejemplo que nos invita a creer en ese Dios que está allí, que nos ama profundamente, pero esa fe y esa confianza en Él se da a partir de que lo conocemos cada día y sabemos que cumple sus promesas, sabemos quién es Él. Y Abraham tenía una relación con Dios y sabía quién era Dios. Y por eso, aún llegando esa petición inesperada, deja tu tierra y tu parentela, déjalo todo y te vas. Y seguramente hubo momenticos de hacer preguntas, pero él obedeció porque él sabía de quién venía esa petición y conocía al Señor. Así que frente a los imposibles de nuestra vida, es tan claro que es entregarnos en los brazos de Dios y creerle como ese bebé que se tira en los brazos de sus padres con confianza. Entonces, bueno, empecemos ese camino y como decía Deidita, aquí estamos nosotras para ayudarles a ir, a estar en ese acercamiento e ir creciendo en fe. Hay que luchar y como digo, luchar nuestra propia mente contra nuestros razonamientos que se ponen como un obstáculo. Bueno, Deidita, muchísimas gracias porque ha sido realmente tan claro, tan vital y tan especialmente explicado por ti que yo creo que, bueno, solamente nos faltaron los libros. Dale, Deidita, ¿puedes hablarnos de los libros que tienes para recomendarnos, porfa? Fue un pastor valencista
que escribió muchos libros y los hemos usado en nuestra casa como devocionales. Este es uno que nos acerca bastante al tema de la fe más allá de la razón. Es un libro pequeño y no es costoso. A.W. Tozer. Hay muchos más libros de él, son muy buenos cada librito, son pequeños como para devocionales. Y el llamado supremo de la mujer, 10 maneras de vivir el plan de Dios para tu vida. Esta señora escribió también La mujer conforme al corazón de Dios y cada capítulo a mí se me antoja que es muy bueno para sentarse y compartirlo con alguien. Porque sus enseñanzas son como para trabajarlas, como discutiéndolas con alguien, ¿no? Pero vale la pena tenerlo. Son buenos libros, los recomiendo. Amén. Bueno, ahora otro pedazo importante de este desayuno en el que queremos que Dios nos siga mostrando que Él es fiel y nos siga como agrandando esa fe a través del testimonio de nuestra querida amiga Tere. Ella es la mamá de Lina y bueno, a través de su propia historia y de la historia de Lina nos va a animar en este camino de la fe. Gracias, Teri, por abrirnos tu corazón y que seas usada para hablarnos a través tuyo. Mi nombre es Teresa Gil. En esta oportunidad he sido invitada para compartirles parte de mi testimonio de vida. Nací en Cartago Valle. A la edad de 17 años conocí a mi esposo por la estrada. Él tenía 20. Fue fácil enamorarme de él. Era alto, buen mozo, afable, excelente conversador y sobre todo trabajador incansable. Ya tenía su propia empresa gracias a que su padre, abogado, confió en él y no dudó en hipotecar su casa para ayudar a su hijo que no quiso estudiar, para dedicarse primero a la agricultura, después a la porcicultura y a la agricultura. Me fui a estudiar a Bogotá y finalizando mi carrera nos casamos en noviembre de 1973. Tuvimos 4 hijos, 3 mujeres y un hombre. Nuestra vida transcurría en paz, abundancia y tranquilidad hasta el año de 1998, cuando la empresa estaba en su mejor momento y era reconocida como la mayor exportadora de cerdo para Ecuador y Venezuela. Fuimos víctimas de extorsión y secuestro y no teniendo liquidez para cumplir con esa enorme exigencia de dinero, tomamos la decisión de abandonar el país y emigrar para los Estados Unidos. En febrero del 2000 yo perdí a mi esposo, por lo cual yo empecé a caer en depresión y desesperanza. Yo en esa época no dormía en la noche y en el día dormía televisión. Se puede decir que esa era mi vida. Pero en el año 2003 el Señor puso a una amiga en mi camino que me invitó a visitar a su iglesia cristiana. Desde ese mismo domingo, en una enseñanza, el Señor me conquistó y trajo paz a mi vida. Gracias a que en la iglesia habían actividades diarias, estudio bíblico, alabanza, enseñanza, predicación, yo me dediqué a asistir a la iglesia por lo menos 4 días en la semana. Me enamoré del Señor, empecé a leer y a estudiar su palabra, pero sobre todo aprendí a depender del Señor en todo, en absolutamente todo. Él trajo paz y armonía a mi corazón. Él me sacó de esa depresión, me sacó de esa época que ni siquiera me gusta acordarme. Y mi vida cambió totalmente gracias a su acción. Mi hija Lina María no se había adaptado a la vida en Estados Unidos y se regresó a Colombia. Ella empezó a trabajar en una empresa corredora de bolsa, se enamoró, se casó y tuvo 2 hijos.
que el Señor le concedió. Y digo le concedió porque desde que era joven ella padecía de endometriosis. Después de varios intentos fallidos con inseminación artificial, un día Lina María decidió acudir a su fe y le pidió al Señor con todo su corazón un hijo al que llamaría Samuel. Y el Señor no solo se glorificó con Samuel, sino que a los 12 meses después le regaló a Jacob. Lina vivía en un conjunto cerrado en la vía Yumba y el 31 de marzo del 2011 fue víctima de unos ladrones que irrumpieron en su casa pidiendo que abriera la caja fuerte. Ella accionó el botón de emergencia que estaba conectado con la portería y el ladrón, que tenía un arma, se asustó, se le fue un disparo hiriendo a Lina en su carótida derecha. Fue llevada a la clínica de los Remedios, en donde la operaron y le pusieron un stent que no funcionó, ocasionándole una isquemia cerebral de su hemisferio derecho, generándole una parálisis generalizada de su lado izquierdo, parálisis facial y severos problemas del lenguaje. Yo pude viajar al día siguiente para acompañar a mi hija. Ella estaba en cuidados intensivos, pero Dios le había conservado la vida. Puse toda mi confianza en Él. Y yo, la mamá, me convertí en la persona que animaba a su esposo, a sus amigas, a la familia, no permitiendo palabras de desánimo y mucho menos de duda. Tuve que lidiar con los médicos con su pronóstico pesimista. El de la UCI me decía en su informe diario: hoy Lina María está viva, pero mañana no sabemos. A lo que yo le decía: Dios tiene el control de su vida y ella va a estar viva. Dios permitió que Lina saliera de su coma inducido a los 15 días, después de que el médico aseguraba que por lo menos serían 2 meses. Rápidamente pasó de UCI a una habitación y después a casa. Pero lo más asombroso es que Dios le permitió que el seguro médico le aprobara viajar al Jackson Memorial Hospital de Miami, donde permaneció por 3 meses en una habitación grande, independiente, como en una suite de hotel, con asistencia del mejor neurocirujano del hospital, terapista física, del lenguaje ocupacional y psicóloga, incluso para nosotros como familia. Lina llegó allá como una muñeca de trapo. No tenía control de su cuerpo ni de su cabeza, una parálisis facial severa, y allá empezó a adquirir control de su cuerpo, a mantenerse recta y hasta caminar con ayuda. Al regresar a Colombia, continuó con sus terapias. En el año 2014, al finalizar una terapia, Lina, ya confiada porque estaba caminando bastante bien, quiso mover una pelota de ejercicio que ella misma utilizaba y perdió el equilibrio, cayendo con todo el peso de su cuerpo en el marco de la puerta de salida de su cuarto. Por eso ella se fracturó totalmente el húmero, que era de su brazo derecho, que era su brazo hábil. Tuvieron que hacerle una prótesis total. En este brazo ella ya lleva 3 operaciones. Ella continúa con sus terapias. Lina es un testimonio de vida. Por todo esto, yo le doy infinitas gracias a Dios por haberme llevado a su iglesia, por regalarme su Santo Espíritu y que ahora vive en mí. Sobre todo, por enseñarme a depender de Él en cualquier situación, por difícil y complicada que sea. Por cuidar de mí, de mi familia, pero muy especialmente por mis nietos Samuel y Jacobo, que han podido superar
todo lo que vivieron a su corta edad. A mi regreso a Colombia en el año 2014, yo seguía asistiendo a mi iglesia, pero muy esporádicamente porque me queda muy retirada. El Señor, que siempre me pone personas cercanas a Él, trajo a mi vecina Lina Contreras, quien nos invitó a unas reuniones de estudio de la palabra y libros relacionados con ella. Ahora pertenezco a este grupo y ha sido para mí el mejor refugio, porque no tenía amistades cercanas aquí en Cali. Y ahora asisto a esta iglesia feliz y agradecida con el Señor por llevarme siempre de su mano, por estar siempre conmigo. Para finalizar, quiero invitarlos a leer el Salmo 143, del 8 al 12, que es uno de mis preferidos en mis momentos difíciles. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque en ti he elevado mi alma, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma. Porque yo soy tu sierva. Amén.